Bueno amigos, nuevamente el pistón amarillo y nuevamente aquí en clase con ustedes. Como hemos tenido tantos problemas con los alumnos que no han aprendido, entonces vamos a hacer un recorderis de la clase de encendido y de la clase de arranque. Primer video que vamos a hacer, pues del sistema de encendido. Y vamos a tomar el sistema de encendido como universal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cualquier moto que ustedes vean en el mercado va a tener básicamente 4 conexiones en la unidad de encendido. La unidad de encendido, ¿a qué hago referencia? Para que me entiendan ustedes y me entiendan los que están atrás de la cámara. La unidad de encendido es un CDI por corriente continua, un CDI por corriente alterna, un TCI y también incluimos una DECU, porque al fin y al cabo el sistema de encendido de una DECU tiene que incluir estos 4 componentes. Entonces, primer componente que vamos a observar, el más importante, una masa, una tierra, un negativo. Es decir, que una unidad de encendido obligatoriamente va a tener una tierra. Va a tener una conexión a la bobina de alta que le decimos en Colombia, o la bobina de encendido en otras partes. Obligatorio, hay un cable que sale de aquí para acá. ¿Cuál es la diferencia fundamental de este cable en la secu? Que este cable no va a llevar en algunas secus, por ejemplo la Benelli 150, aquí no lleva voltaje, lleva es un negativo y tiene otro cable aquí que te lleva al positivo. Pero lo que quiero decir es que este cable que sale de la unidad de encendido te va a controlar la DECU, sea con voltaje o sea con un negativo. La otra parte importante y es fundamental es la bobina que te dice dónde está el punto muerto superior, o sea la bobina pulsora o CKP. Todas las motos, todas van a tener este mismo sistema. O sea, es decir, no vamos a encontrar una forma de controlar el punto muerto superior si no hay una CKP por medio. Y la unidad de encendido va a tener ese sistema. Y por último, vamos a tener una alimentación. ¿A qué me refiero con alimentación? 12 voltios que viene de una batería o 80 a 100 voltios corriente alterna de una bobina excitadora por aparte que te va a alimentar este terminal. Cuando hablamos de esta alimentación estamos hablando de que puede ser corriente alterna, como ya dije, un CDI corriente alterna, o con batería, un CDI corriente directa. Si es de las motos más modernas, pues nos van a venir con transistorizadas, o sea que ya no va a haber un capacitor como en los CDI, sino que va a ser semiconductores, transistores, los que van a reemplazar esta función que tenía el capacitor interno de un CDI. Y si es una DECU, ya les dije que hay varias formas de controlar la bobina. Pero nos vamos a centrar en CDI, TCI y CDI. ¿Cómo se alimenta en corriente directa una unidad de encendido? Nos sube de la batería, hay un fusible principal, nos sube al switch. En el caso de corriente directa, batería, alimentación para el resto de la moto. Del resto de la moto, muchas tienen un RUN que está aquí. También le dicen stop. Y este stop nos deja pasar el voltaje requerido para alimentar el CDI de corriente continua. ¿Alguna duda hasta ahí? Cuando
cuando no es un CDI de corriente directa, ya no tenemos la batería como elemento fundamental para su funcionamiento, sino que tenemos la bobina excitadora o bobina de AC, que nos lleva un voltaje entre 80, 100, 120 voltios, 60 voltios, depende del fabricante que nos dice en ese momento. Y para que este CDI se apague, este CDI va a tener un cablecito de más, que es un cable que ¿qué función hace? Nos viene del RUN y en el switch nos tiene una tierra, por así decirlo. Cuando cerramos ese switch o cuando está apagada la moto, está haciendo tierra con este cable. Es como si entrara en corto ese CDI y nos mantiene la moto apagada. El RUN lo mismo, es una tierra. Cuando no la apagas por la llave, la apagas por el RUN, es la misma. Esa es la diferencia fundamental de un CDI de corriente alterna a un CDI de corriente continua. Pero hay motos que también son de corriente continua. Vamos a quitar y quiero aclarar ese punto para que todos entiendan. Hay motos como las antiguas Platino de Bayak o otros modelos que no me acuerdo en este momento, que son de corriente directa, es decir, que se alimentan del CDI, de la batería, pero además tienen un apagador como las motos chinas que va, quitamos este de aquí y lo ponemos directo de acá, alimentación, y el RUN que está aquí nos apaga con tierra el CDI. O sea que hay CDI de corriente directa que tienen un cable adicional para apagar el CDI. Lo vimos en un diagrama de Platino, me parece, no me acuerdo de qué moto era, Boxer, alguna moto de esas que vimos aquí, diagramas, vimos el sistema cómo se apagaba. Pero lo importante de todo, señores, es que cuando son motos de corriente, alterna, nos va a presentar un cable de más que es como una especie de corto con tierra. Entonces nos apaga la moto por ese medio. Y el switcher tiene también ese mismo tierra para apagarlo.